Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes 4 de agosto. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Esta noche hemos conocido que la Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje para valorar el asilo de los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado jueves. Están haciendo un estudio individual de todas las peticiones para agilizar los trámites. En caso negativo, la persona solicitante de asilo será devuelta a Marruecos de forma inmediata, si es que su origen es marroquí. Esto se acaba de conocer en un día en el que ha seguido creciendo la polémica en torno a los servicios de inteligencia y de si el gobierno sabía o no que esto podía ocurrir. El ministro Fernando Grande Marlaska insiste en la versión que lleva ofreciendo desde el sábado. No hubo ningún informe ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021. Marlaska recalca que nadie avisó de que podía ocurrir algo similar a lo que después pasó en Ceuta. Pero aquí en COPE, en la tarde de COPE, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reconocido su enfado. Ha reiterado que él mismo informó al gobierno central de ese aumento de llegadas a la ciudad autónoma. Aseguró que se podría repetir algo similar a lo del año 21, con la llegada de más de 12.000 chavales, y que incluso pidió un mando único, pero nadie le hizo caso. Eso motivó que llamáramos y eso motivó también que pidiéramos la aplicación de un mecanismo excepcional al amparo de la Ley de Seguridad Nacional que habilitara al establecimiento de un mando único que coordinara las distintas actuaciones. Yo no sabía, si no lo hubiera dicho, que iba a producirse una avalancha, no lo sabía, pero sí sabía que estaban llegando un número de personas que Ceuta no podía acoger y que aquello iba a más. Claro, fue el propio Vivas el que le estaba contando a Marlaska la situación que se estaba viviendo, que aquello iba a más. Así que además de los servicios de inteligencia, Marlaska tenía la información de Vivas. Pero es más, es que hoy el propio ministro lo que ha dicho es que se retrasaron a la hora de colocar esa barrera flotante en el mar, porque te recuerdo que eso era fundamental para cumplir con la sentencia del Supremo. Esa sentencia que decía que no se podía devolver a nadie en caliente si en que entraba nadando. Como sabían que se podía dar la circunstancia de que la gente siguiera entrando a través de la playa, pues Marlaska admite pues que se retrasaron en esa instalación. Un contrato de emergencia para un nuevo CATE, es decir, un centro de atención temporal a inmigrantes para esta situación temporal que se preveía en la zona del Tarajal, con 2 naves de más de 3.000 metros cuadrados que están en trabajo. Eso ya estaba anteriormente. También estaba anteriormente la evaluación y la situación de cómo colocar una valla, una barrera neumática y luego una segunda, boyas, para seguir la interpretación del Tribunal Supremo. Es decir, que si se preveía, es que algo sabían. Vamos a ver cómo acaba esto, porque da la sensación de que Marlaska está haciendo tragarse un sapo a todos los servicios de inteligencia por no admitir que tenía sobre la mesa la información y que no quiso actuar. Mientras tanto, en Ceuta ahora mismo quedan unos 2.000 migrantes de los 72.000 que entraron la semana pasada. Eso según los datos oficiales de Interior. El gobierno ceutí avisa de que en realidad pueden ser muchos más. Sin embargo, la principal preocupación ahora mismo es el acompañamiento a aquellos menores migrantes que están solos en territorio español. A ellos no se les puede devolver. Y estamos hablando más o menos de 1.000 chavales que tienen que ser acogidos. Por eso, el presidente Vivas denuncia la saturación de todos los centros de la ciudad autónoma.
la situación de precariedad social en la que han quedado las personas que aquí permanecen, la situación de precariedad del centro de estancia temporal de inmigrantes, de precariedad de los centros de acogida de menores, absolutamente sobrepasados. La precariedad también en las calles, que eso no lo podemos tampoco negar desde el punto de vista de las alteraciones del orden que se producen, no muchas, pero se producen. Esta noche en Ceuta se ha celebrado el primer acto multitudinario tras la entrada de migrantes, porque hoy se han retomado los actos en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de África. Te recuerdo que eso sí, los ceutíes se quedaron sin sus ferias. Allí está Israel Remuñán. Israel, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Estás recorriendo esas calles desde el fin de semana. ¿Qué ambiente hay ahora mismo en ellas? Pues ahora mismo Ceuta es una ciudad que intenta recuperar la normalidad. Y digo que intenta porque no lo consigue del todo. Por un lado, muy cerca de donde me encuentro, frente a la iglesia de Nuestra Señora de África, a lo largo de toda la tarde-noche se ha celebrado la ofrenda floral a la Virgen, a la patrona de esta ciudad. Los ceutíes han hecho filas largas para ofrecerle las flores a su patrona, pero es que a unos 5 minutos en coche de esta iglesia de Nuestra Señora de África, la situación era muy distinta. Por ejemplo, en los alrededores del CETI sigue habiendo cerca de 1.500 migrantes, en su mayoría subsaharianos. Y el interior del CETI, recordemos que vive momentos también de tensión y de saturación, porque hay 727 personas en su interior cuando tienen capacidad para 500. Hoy mismo en la tarde, uno de los trabajadores de ese CETI nos dijo que están al límite, que no pueden ya aguantar más y que necesitan refuerzos. Este es el contraste en esta Ceuta que lucha por volver a la normalidad. Una Ceuta en la que ya hay menos presencia militar, aunque los militares se concentran en las entradas de los supermercados y de los restaurantes para evitar que se produzcan altercados. En la frontera, en el Tarajal, la Guardia Civil ha habilitado una oficina para recoger denuncias de desaparición. Ya hay familiares marroquíes, al menos 44, que han cruzado la frontera con una foto de su hijo, con una descripción para poner esa denuncia por desaparición. Puede que su hijo, su primo, su hermano, su nieto esté en los montes de Ceuta sin identificar, o que directamente esté en esa morgue improvisada en el antiguo hospital militar. Y no nos podemos olvidar de los ceutíes, de la población. ¿Cómo están? ¿Qué te cuentan, Israel? Pues los ceutíes, la población de Ceuta, que intenta volver a esa normalidad, como te digo, sigue viviendo con tensión y con preocupación lo que está pasando. Les da cierto reparo hablar de ellos y de cómo lo están viviendo, porque me dicen que la principal tragedia son esas muertes en el mar, ¿no? Nunca había muerto tanta gente en esta frontera. Pero es verdad que cuando les preguntas más, te dicen que siguen viviendo con miedo, siguen viviendo con tensión. Hugo, por ejemplo, que es propietario de un restaurante muy cerquita de la playa, con vistas a Marruecos, nos contaba que su mujer y su hija pues ha tenido que enviarlas a Málaga, las ha montado en un ferry y han ido para allá porque tenían miedo a seguir aquí en Ceuta y a salir a la calle, y por cuestión de seguridad. Él, llorando, nos contaba en la tarde que se sienten abandonados, que se han sentido pues olvidados por parte del gobierno, de las autoridades y de toda España. Hay que venir aquí a Ceuta para comprender lo que piensa el ceutí, para comprender cómo se siente español, esa españolidad. Se sienten más españoles que nadie, y es que lo son desde hace más de 500 años. Como te digo, intentan volver a la normalidad, aún con miedo, aún con precaución, pero Hugo, por ejemplo, ya ha abierto su restaurante y ya vuelve a recibir clientes. Israel Remuñán, Mónica Villalain y Miguel Ángel Alfonsel llevan allí desde el domingo contando todo lo que está ocurriendo en Ceuta de primera mano. Isra, gracias, buen trabajo y buen regreso a casa. Gracias, Rubén, un abrazo. Otra de las derivadas de esta crisis es que Ceuta no tiene capacidad para acoger a esos menores no acompañados que de momento se encuentran allí. Por eso el gobierno está preparando el reparto de estos chicos a la península. Sin embargo, ya son unas cuantas comunidades autónomas las que rechazan frontalmente esa posibilidad. Extremadura, Castilla y León y Aragón se oponen, y Vox ya ha recordado que eso es lo que acordaron en los pactos de gobierno con el PP. Y ojo, porque Junts, los de Puigdemont, ya han avisado de que no van a dar ni un voto al gobierno si Cataluña recibe menores migrantes. Es decir, que quieren repetir lo que ya hicieron
hace un año, que se quedaron fuera del reparto. Mientras tanto, desde la Unión Europea dan por zanjada esta crisis, pero abogan por reforzar las fronteras exteriores y la prevención. No se han desarrollado medidas concretas, pero sí han apostado por forjar alianzas sólidas con países terceros. Magnus Brunner es el comisario europeo de Interior y ha comparecido tras la reunión extraordinaria de los líderes de Interior. Estos últimos días han sido una prueba de nuestra resiliencia europea, una prueba de la seguridad de nuestras fronteras externas. Y estos días mostraron claramente que hay actores que no tienen ningún respeto por la seguridad o incluso por las vidas de gente inocente. Bruselas, además, acusa a las mafias de tráfico de personas de estar detrás de esta entrada masiva de migrantes y niega que la regularización del gobierno de Pedro Sánchez tenga algo que ver con este asunto. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Tras las críticas a la política migratoria de Sánchez durante el fin de semana, los 27 han mostrado hoy su solidaridad con España en la reunión de ministros de Interior. Bruselas descarta que lo ocurrido en Ceuta esté relacionado con la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno. Lo explicaba Magnus Brunner, comisario de Inmigración. En cuanto a la regularización, no hubo críticas, ya que por el momento no vemos una relación directa entre la regularización y los incidentes ocurridos en Ceuta. Sin embargo, el responsable de la política migratoria europea añadía que la medida no es una buena señal de cara al resto de Estados miembros. Bruselas aboga por poner en marcha todas las herramientas del Pacto de Migración y Asilo que permite las deportaciones aceleradas a países considerados seguros, como es el caso de Marruecos. Bruselas asegura que el incidente en Ceuta tiene que ver con mafias y añaden que la Europol ya trabaja con las autoridades españolas. Y te cuento que Estados Unidos confía en llegar a un acuerdo con Irán entre hoy y mañana para reabrir el estrecho de Hormuz. Washington cree que eso puede facilitar que se normalice la situación entre los dos países y así alcanzar la paz duradera. David Alandete, buenas noches. Buenas noches, Rubén. El presidente Donald Trump confía en que esta enésima ocasión en que se reanudan las conversaciones con Irán se pueda lograr un acuerdo. La Casa Blanca ha mostrado un optimismo moderado en las últimas horas. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, que está implicado en estas negociaciones, ha dicho que confía en que se reabra de forma inminente el estrecho de Hormuz, una promesa que ya se ha hecho en varias ocasiones. Ya vimos la semana pasada cómo el presidente Trump amenazó con la mayor campaña militar en la guerra y por eso hemos visto que hay una oportunidad de un acuerdo y es muy posible que hoy o mañana reabra el estrecho de Hormuz y que avancemos hacia una posición más normalizada de este conflicto. La estrategia de Trump parece ser amenazar con ataques y cancelarlos a última hora como una forma de presionar a Teherán para que negocie. Aún así, ni siquiera está claro de qué van a negociar, porque desde la Casa Blanca se afirma que en este diálogo entra la desnuclearización de la teocracia, mientras desde Irán se niega. Se dice que lo único que se está discutiendo es una reapertura y parcial del estrecho de Hormuz. Y quiero poner el foco en Nigeria, que vuelve a vivir un nuevo ataque contra la comunidad cristiana. El pasado domingo, varios hombres armados irrumpieron durante la celebración de una misa y acabaron secuestrando a 3 personas en una de las localidades nigerianas. Además, en otro punto del país se ha conocido el ataque a una aldea que ha dejado 2 muertos y decenas de civiles secuestrados. Álvaro Sáez. El padre Samuel Oyepemi Oyetoro cayó en una emboscada mientras circulaba por una carretera en el estado de Kogi, en el centro norte del país. Un grupo de criminales le asaltaron y le asesinaron a machetazos. Este terrible suceso se une a otros actos de violencia contra los cristianos en Nigeria. Este domingo, un grupo de asaltantes fuertemente armados irrumpieron en misa en la parroquia de San José, en la localidad de Kutajo, en el norte del país, sembrando el caos entre los fieles y secuestrando a 3 personas, a un seminarista, a un feligrés y a un catequista de la parroquia. Los ataques contra los cristianos en Nigeria no cesan a la violencia conocida de Boko Haram, que sigue aterrorizando el norte del país. Se suman las masacres a aldeas cristianas de grupos extremistas fulanis y la proliferación de las bandas criminales y de secuestradores. En Nigeria, 1 de cada 3 estados se rige con la ley islámica
y en el último año 3.500 cristianos han sido asesinados, 2.500 secuestrados y cerca de 1,5 millones han tenido que abandonar el país. En COPE te estamos contando hoy que 1/3 de los españoles prefieren disfrutar sus vacaciones en familia. Los datos muestran que planificar viajes con padres y abuelos está siendo una tendencia al alza en España. Prueba de ello es que las reservas con filtro familias en los buscadores web han aumentado un 66%. Ángela Ranz. Esta nueva forma de viajar en familia está cada vez más presente entre las opciones de los españoles. Más del 70% ya lo ha realizado en algún momento, como David y su familia, que este año han llegado a ser 27. Es algo que nos gusta porque da un plus a las vacaciones para nuestros hijos, que nos gusta bastante y que hemos repetido bastantes veces. Esta ha sido la vez en la que más gente nos hemos ido. Esta nueva forma de viajar necesita una buena planificación y sobre todo una buena búsqueda de actividades adecuadas para todas las generaciones. José Manuel Lastra pertenece a la Confederación Española de Agencias de Viajes. El viajero cada vez busca más una experiencia, requiere de una organización muy especial y de ello es lo que nos encargamos en la agencia de viajes para que, como decimos, esa experiencia sea todo lo grata que la familia al completo desea y requiere. Crear recuerdos compartidos, fortalecer vínculos y recuperar tiempo perdido son algunas de las prioridades de muchos viajeros, además de fuertes incentivos para realizar estos viajes con la familia al completo. Y te cuento 3 noticias de última hora. La primera, una buena noticia, llega desde Castellón. Los bomberos de la Diputación de Castellón informan que el incendio de la Val d'Usó se ha dado por controlado. Así que esa preocupación que teníamos sobre uno de los grandes fuegos de este mes de julio, pues el incendio de Val d'Usó se da por controlado. El segundo apunte nos llega desde Andalucía. Primer muerto por el virus del Nilo en lo que llevamos de verano. Se trata de un hombre de 82 años. El hombre era de la ciudad de Dos Hermanas y fallecía el pasado 27 de julio. Presentaba patologías previas y permanecía ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla. Y el último apunte es musical porque esta noche ha fallecido el guitarrista flamenco Pepe Habichuela a los 82 años. Fue una de las figuras más influyentes del flamenco, José Antonio Carmona Carmona. Nació en Granada, era nieto, hijo y hermano de guitarristas. Padre de José Miguel Carmona, miembro de Ketama. Pepe Habichuela compartió generación con leyendas como Camarón de la Isla, Paco de Lucía o Enrique Morente. Descanse en paz, Pepe Habichuela. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. En la radio. Después de todo lo ocurrido en Ceuta, reconoceremos exactamente cómo está la situación. Todo pasa en COPE. Vamos a esta hora, Ceuta. La normalidad sigue sin restablecerse del todo. Israel Remuñán ha estado en el CETI, el centro donde se refugian decenas de migrantes. Aquí donde empieza a amanecer, continúan miles de migrantes, no se sabe el número. Al otro lado, Castillejos, en territorio marroquí, donde no dejan de llegar de vuelta personas que cruzaron. Las familias aquí, Carlos, siguen a la desesperada también buscando a sus hijos desaparecidos. Ahora, ¿quién se beneficia con los flujos migratorios? Rabat. Huele la vulnerabilidad de Madrid con que mire para otra parte y abra la puerta. Ya está todo hecho. Sigue La Última Hora en COPE y en COPE.es. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 3.388 03388. Serie 2002. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Nekane Fernández. Nekane, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Hoy hemos seguido hablando mucho de Ceuta y la noticia ha estado en los micrófonos de la tarde de COPE, porque la polémica del día es si el gobierno tuvo acceso a informes del CNI que alertaban de una posible entrada masiva. Y en la tarde hemos escuchado a Juan Jesús Vivas, que es el presidente de la ciudad autónoma, y él nos ha dado un punto de vista muy interesante. Hubo información, eso sí, reconocen que la movilización desbordó a todos. Parece que el presidente Vivas información sí tendría, pero desde luego olfato le sobró. Yo no tenía ningún informe del CNI porque no es mi competencia, pero sí te puedo decir que llamamos a presidencia del gobierno y a varios ministerios poniendo de manifiesto una situación verdaderamente alarmante. Empezamos a llamar desde el lunes, una serie de días anteriores, en la que estaban entrando por mar. El equipo de la tarde con Israel Remuñán ha seguido recorriendo las calles de Ceuta para contarnos qué se han encontrado y sobre todo cuántos migrantes hay en la ciudad autónoma. Nadie sabe la cifra concreta, es imposible saberlo. Pero esto le contaba Israel, el dueño de una panificadora. El dueño de una panificadora les ha contado que le han encargado 7.000 bollos para dar de comer a las personas que siguen allí. Por lo visto le han pedido 7.000 bollos, que no cuadra con las cifras de para la panificadora de su padre le han encargado 7.000 bollos de pan. Exactamente. Son más de lo que se está hablando de cifras. Exactamente. Y también hemos escuchado a los ceutíes, 5 días después de esa entrada masiva, se sienten abandonados. En el restaurante Hugo tuvimos una conversación sobre qué necesitaba Ceuta, qué habían sentido en estos días. Y fíjate si se sienten desconsolados estos días y han pasado tanto miedo, que esto es lo que nos contaba Hugo. Cuando ves tener que mandar a tus hijos a Málaga por la seguridad de tu familia, es grave. Pues te emociona porque lo estás sufriendo durante 5 días y ves cómo tu gobierno, tu país, tu rey, tu presidente te abandona. Habla Hugo del abandono de las instituciones y decía hoy José Antonio Zarzalejos en El Confidencial, y nos lo explicaba esta noche aquí en La Linterna, que el presidente del gobierno no consideró necesario ni oportuno convocar el Consejo de Seguridad Nacional pese a la sugerencia de algún ministro. Y si es una crisis de seguridad nacional, no debe convocarse al máximo organismo que coordina la respuesta a esa amenaza a la seguridad nacional. La respuesta es evidentemente sí. ¿Por qué no lo hace? Bueno, sencillamente porque eso sería dar una relevancia que él no quiere. Pues esa es la pregunta, porque a lo mejor convocando a ese Consejo de Seguridad Nacional se hubieran podido tomar otras medidas que hubieran atajado antes la crisis. Nos ha contado que ya ocurrió algo similar en 2021, sí que hubo otras reuniones y que ahora no se ha creído necesario y por eso no se han realizado. Hemos hablado también, está en la Linterna, de otros asuntos de los que yo por lo menos no tenía ni idea. Y dan miedo. Pero exactamente, eso es, me he quedado con ello. Nos ha explicado Pablo Muñoz lo que es la red DECOM. Se ha liderado una investigación para saber más sobre este grupo que opera en Internet y que en Europa se considera como terrorista. Los algoritmos de las redes exponen a los jóvenes a material extremista y lo busquen o no, y con este contenido rápidamente deriva en una violencia extrema, y cuanto más extremo y dañino se sea, pues mayor es el estado. Incluye vídeos e imágenes violentas que muestran autolesiones, suicidios, hay material de abuso sexual infantil, crueldad animal y también ataques violentos. Es el paso previo, claro, para cometer un atentado al estilo del terrorismo que ya todos conocemos. Decía Pablo que actúan como una secta, aprovechan que los jóvenes tienen alguna debilidad y entonces se comunican con ellos y poco a poco acaban en esta comunidad que es terrorífica. Con muchos contenidos extremos, además. Cambio ahora de tema radicalmente, pero me parece importante repetir mucho, que lo hayamos contado todos los veranos, los peligros de las altas temperaturas y, sobre todo, cómo podemos identificar un golpe de calor para atajarlo cuanto antes. Nos lo ha explicado Manuel Martínez Sellés, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Se produce una subida de temperatura corporal que va más allá de los 39-40 grados y eso dificulta el funcionamiento de los distintos órganos. Se facilita la deshidratación. De hecho... Y no sé si lo sabes, pero Carlos Saez acaba de volver de vacaciones. Sí, volvió ayer. Pero es que no estás teniendo ningún tipo de clemencia con él, porque no paras de recordarle lo que le espera esta temporada y no es nada bueno, porque si ayer hablábamos de las horas de avión que igual tenía que hacer con el Getafe para llegar a Kazajistán, hoy son los viajes a Burgos para cubrir los partidos del Rayo. Oye, como narrador del Rayo, ¿estás mirando ya restaurantes en Burgos? Pues no lo sé, yo estoy muy despistado. Voy a coger, ya he hablado con Ganga, que para un fin de semana pone el coche él, otro fin de semana lo pongo yo.
Pero bueno, no va a ser, por lo menos va a ser divertido. Sí, eso va a ser divertido. Lo que pasa es que la afición, que se tenga que desplazar 2 horas. Imagínate un Real Madrid-Rayo en Burgos a las 9 de la noche. Ya te digo yo, Rubén, que la afición del Rayo no va a ir a Burgos a Piedra del Sur porque más está muy enfadada con esta situación. José Luis Corrochano, anoche te escuchaba con el consejero de la Comunidad de Madrid hablando de la situación del campo del Rayo y la verdad es que parece que este asunto va para largo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hombre, tiene muy mala pinta para los aficionados del Rayo, para el Rayo Vallecano. Aquí lo ilógico es ver cómo un equipo de un sitio se tiene que ir a otra comunidad para jugar. O sea, es increíble. O sea, es una cosa que es difícil de entender. O sea, ¿cómo es posible que tengas que ir? Porque si vas a jugar un partido o 2, bueno. Pero dijo ayer el consejero que meses. Sí, te dijo que meses. Que la situación, primero tenían que evaluarla, porque había unos informes, pero querían saber cómo estaba de primera mano. Y luego actuar. Sí, a mí me parece una dejadez primero de la dirección del Rayo Vallecano, evidente, y otra para mí de alguien que debe tutelar, que es la Liga, que no debía haber permitido que pasara esto. Claro. Enseguida me cuentas lo que llevas esta noche, pero antes, Nekane, tiene que poner música. A ver. Mira. Me siento Joaquín Luqui. Sí, ¿no? Es verdad. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería. Hoy no me la quería jugar por si acaso no te gusta demasiado, entonces le he dicho al equipo técnico y de producción de La Linterna que eligiera a Amaral. Me han dicho, oye, que hoy cumpleaños Eva Amaral, 54. Les he dicho, venga, pues adelante, lo ponemos. No fallas. Ha tirado efemérides, Corro. Sí, no falla. Ha dicho esto no falla, sí. Pero bueno, y a ritmo de Amaral, ¿qué nos vas a contar en nada, en 4 minutos? Solo te doy 2 nombres, Julián Álvarez y Diomande. Y todo lo que va a pasar con ellos. Real Madrid y Barcelona. Y Atleti. ¿Y nos lo vas a contar esta noche? Lo vamos a contar todo, en 3 minutos. Venga, pues te espero ya. Adiós Rubén, adiós Nekane, chao. Hasta mañana. Y otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro nada. Expósito. La Linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.